Bienestar mayor nace como una respuesta a la problemática que viven las personas mayores sobre su sexualidad. Problemática traspasada por la desinformación, por los prejuicios, por los mitos, por los tabúes que existen no solo actualmente sobre ellos, sino que han existido también en los contextos que ellos han ido pasando a lo largo de su vida. Y entonces encontramos a una población altamente cargada de creencias que han imposibilitado vivir la sexualidad como pretenden hacerlo. Entonces, Bienestar Mayor, ¿qué hace? Quiere fomentar el conocimiento sobre la sexualidad y romper con esa mochila que ha venido imposibilitando una vivencia libre sobre tu sexualidad. Tenemos dos líneas de acción. Una de ellas es la realización de talleres sobre sexualidad, que las hacemos en colaboración con diferentes organismos que convocan a la población mayor, municipalidades, programas de adulto mayor, observatorios, ONG, entre otros. Y en estos talleres nosotros hemos ido primero abriendo la temática, qué significa la sexualidad, luego vamos pasando a qué creencias han marcado la forma de vivir la sexualidad de las personas, qué vivencias también han sido un hito significativo en su vida, y entonces estas creencias y vivencias han configurado la forma actual, que además está contextualizada por otras nuevas creencias que han ido cambiando y que también influyen en su forma de vivir. Y finalizamos los talleres con una parte más exploratoria donde nuestro patrocinador, que es Tienda Erótica, nos facilita un montón de muestras de juguetes y cosmética para entonces llevar algo nuevo, algo quizá desconocido, que quite este juicio sobre que hay muchas otras formas de vivir la sexualidad, que no tiene solamente que ver con un otro, puede tener que ver conmigo mismo, o un complemento hacia quizá la forma que yo vivo con un otro de mi sexualidad. Somos un equipo súper grande, interdisciplinario, de trabajo social, psicología, sociología. Hay gente de ingeniería incluso metida por acá. Gran equipo de las ciencias sociales y también de lo audiovisual. Todos cooperando por lo mismo, porque desde todas las áreas de la sociedad podemos contribuir a que las personas mayores tengan un mejor vivir. Y particularmente en la sexualidad, que es una dimensión súper importante de la salud y el bienestar. El conocimiento genera bienestar. Cuando tú conoces sobre algo, tienes más herramientas para decidir al respecto y elegir cómo vivirlo. Entonces, la educación para nosotros y el saber va a ser siempre un medio de bienestar. Y por eso nos llamamos Bienestar Mayor. Sí. Sí. Ya. Sí, Igual es tenido porque Oye, Estudiar ni nada. yo soy más viva que todos ustedes juntos. ¿Usted no quiere? ¿Me escuchan todos y todos? Sí. del referente, me parece que las últimas palabras que dijo usted de que la sexualidad se la tomaban por el lado como algo malo, como algo tabú. Mire, con decirte que cuando nos daban las charlas del cuerpo humano, nosotros conocíamos la cabeza, el tronco y las extremidades, pero no conocíamos las partes De la otra persona. vaginales. Por supuesto. Nos demostraba eso. Eso era como de otro mundo, menos condones y esas cosas que gracias a Dios ahora existe tanta libertad para ellos. Antes no. Entonces, Después de 11 años, 12, máximo, no entendía nada. Y desgraciadamente nunca se tocó el tema, ni en la casa, ni en el colegio. Y mi madre nunca me dijo nada respecto al sexo. Yo me casé y fue mi marido el que me empezó a... Entonces que me empezó a estar triste, porque en realidad no sé. Bueno, ya pasó ya. No hay nada que hacer. Hay mucho que hacer todavía. Pero hay mucho que hacer. Ya pasó, pero fíjate que nunca tuve la confianza, porque era una cosa como muy tabú, como que la miraban de otra manera. A mí sobre todo, porque yo estuve en un convento, de la edad de 7 años hasta los 17 años. Y las monjas no hablan de eso. No, pero... El beso, hasta el beso es pecado.
Entonces nosotros no teníamos eso de... Iban niños a hacer misa allá, a ayudar a la curita, y a nosotros nos gustaba. A mí me gustaba el chico. Yo también le gustaba, porque cuando iba a recibir la hostia, en vez de mirar la hostia, yo lo miraba a él. Y él también me miraba, con los ojos no hablábamos. Pero nada más, porque todo era pecado. Relacionado con el tema, se mencionó mucho desde hombres como mujeres, al menos en mi taller, como la represión nacía por la crianza en colegios católicos, porque mucho de esas enseñanzas reprimieron la sexualidad, viendo la sexualidad como un tema muy tabú, muy prohibido, cochino, lo que marcaba mucho la relación de la vida en pareja. Nosotros venimos arrastrando las trágicas costumbres, etcétera, de la generación anterior, de nuestros padres, donde se influía mucho lo que ellos poco y nada se conversaba de sexualidad. Y además una carga bastante grande de la religión, en la cual nos inculcaban que era pecado tocarse ciertas partes, en fin. Asociado a esto, una persona mayor escribió esto. La sexualidad se miraba como una cosa cochina. Mis padres eran muy religiosos. Y nos empezó a hablar un día de la sexualidad y de la masturbación, y la verdad es que nos hizo sentirnos criminales. Tocarse, no lo podía hacer bajo ningún punto. Entonces yo me quería de esa forma, que la masturbación no podía ser en mi vida. En los talleres, principalmente en los relatos de las mujeres, pudimos notar que tenían, cuando jóvenes, muchas creencias y tuvieron por ende muchas experiencias vinculadas a la desinformación. Contaban que hasta muy grandes pensaban que la cigüeña traía a las guaguas, o que si daban un beso podían quedar embarazadas, o algo muy interesante que pude escuchar en los relatos es que pensaban que la luna de miel era ir con tu pareja a ver la luna y darse besitos. Este tipo de ejemplos muestran que existe mucha desinformación y mitos sobre el tema de la sexualidad. Yo vengo de Concepción y en ese tiempo provinciana. A los 12 años me dieron un beso y yo estaba asustadísima porque pensé que iba a quedar embarazada. Incluso en el colegio un muchacho me dio un beso aquí y yo le di una cachetada aquí. Cuando niña creía que las guagas las traía un avión y de hecho con mi hermano cuando pasaba un avión le gritábamos ¡avión, tráeme un hermanito! Yo todavía creí en la cigüeña, sí, hasta hace poco. Nosotros teníamos miedo a que nos tomaran la mano, porque no nos íbamos a quedar embarazados. Así nomás, o sea, uno se casaba, los padres lo aconsejaban mucho porque ellos también no tenían buena comunicación con el sexo y había poco estudio. Apreció mucho el sentimiento de llegar al matrimonio como engañados, desinformados, empezar como a descubrir la sexualidad en la marcha. Entonces muchos llegaban con una idea que no calzaba con lo que estaban viviendo y con nada de lo que vivirían a futuro en su matrimonio, porque no sabían qué era lo que tenían que vivir. Yo no estaba preparada, o sea, me quedaba grande el poncho y como que eso iba a venir y a mí me dio terror. Y nunca lo hablé con nadie y terminé, así. Y más terror si es que no tiene un espacio seguro para conversar al respecto. Exactamente, entonces en mi época como que tú te tirabas los leones y lo más probable es que quedas esperando, porque y se salían del colegio como contaron aquí la otra vez. Claro. Tuve compañeras también que se retiraron porque quedaron esperando guagua y sonaron porque los pobres ya ni estudiaron, no terminaron el colegio. También para muchas personas mayores el matrimonio fue el inicio de su sexualidad. Antes no habían dado un beso, no habían hecho nada relacionado al tema, ni siquiera habían mencionado a lo mejor la palabra. Yo digo, ¿por qué no me dijeron? No, ¿por qué no me prepararon? La conciencia, uno queda con culpabilidad. Claro, ¿y qué? Porque es doloroso. Yo creo que a todas les habrá pasado. Si uno de repente queda así como pagando. Primero yo no supe lo que era tener, fue algo que dolió y pasó. Y no sentí ni una sensación, no sentí nada, sino que fue algo, en cambio, algo así, algo que tocó y tocó nomás. Era atroz, vivíamos como en la oscuridad. Y eso me di cuenta, me lo encontré terrible, porque la vida es como más bien cambiado
no es que no haya había tenía después me enamoré, me casé, tuve hijos, todo, pero ¿cómo la vuelta de mano? Por un temor en el fondo. Claro. Una creencia capaz. O claro, un desconocimiento. aquí, ¿cómo aquí la otra vez les condicionó la vida el mal manejo sexual, la poca información, lo poco lo que dijiste tú? Las personas al poder nombrar, al poder decir con sus propias palabras ciertas creencias que ellos tenían sobre la sexualidad y llamarlas como creencias, pudo hacer que ellos pudieran externalizarlo, darse cuenta que no eran ellos los que tenían algo malo o que tenían que comportarse de cierta forma, sino que era algo que se le había impuesto desde afuera. Porque uno se da cuenta que las creencias tienen efecto en las personas. Sí. No se mueven solo en el ámbito de las ideas, sino en el ámbito concreto, en las opciones, las posibilidades que yo creo que a mí son posibles para mí. En la manera de vivir de cada uno. Y el hecho de que también muchos compartieran las mismas creencias, que pudieran darse cuenta de que habían tenido experiencias parecidas, entonces que finalmente no eran ellos, sino que era el contexto, era la época. Un taller de esto que nos permite intercambiar experiencias, de repente pensar que lo que a uno le está pasando le pasa a uno nomás y que al resto no le pasa, y de repente se da cuenta que es algo que todo el mundo lo siente más o menos parecido y no sé, uno se siente mucho mejor, más entendido en sí mismo. Porque alguien lo vivió también. Claro, también lo vivió. Entonces, por lo tanto, creo que es una súper experiencia esto, poder tener un taller de este tipo y poder llegar a lo mejor adquirir herramientas para mejorar nuestra sexualidad allá nosotros, ¿me entiendes? He sido víctima de la época. Me hubiera encantado, ¿no es cierto?, que cuando joven alguien me hubiera llamado a un taller así como este, o de alguna forma me hubieran enseñado la sexualidad tal cual es, no distorsionada. ¿Cómo? Sin desconocimiento. Desde luego. Y sin la distorsión que en mi época se transmitía. Completamente. Así es que a lo mejor, y no quiero ponerme a llorar, a lo mejor este taller está un poco tarde para mí. Nunca es tarde, nunca es tarde. Si bien ha sido un ambiente que ha generado risa y ha generado también el compartir vivencias positivas, no podemos dejar de lado que dentro de estas experiencias y de estos espacios han surgido también un montón de experiencias súper tristes que a nosotros también nos ha dado la responsabilidad de saber cómo abordarlas y nos hemos preparado con primer auxilio psicológico y otras herramientas al respecto, porque surgen testimonios de abusos por parte de la familia, por parte de hermanos, por parte de compañeros de trabajo, de esposos, mayormente, un montón de experiencias sin consentimiento. Entonces han sido espacios para compartir lo positivo, pero también en gran parte experiencias súper traumáticas y complejas. Y eso a nosotros nos hace pensar que la responsabilidad es aún mayor, porque nunca es tarde para que una persona pueda darse la oportunidad de ver su sexualidad, pero para eso se requiere apoyo, terapia, resignificar momentos y abrirse a que las cosas también se pueden vivir de otra forma. Yo creo que la mayoría somos de los 50, 60, nos criaron muy machistas, o sea, era un mundo muy machista en el que vivíamos nosotros en ese tiempo. Y yo me acuerdo que a las mujeres nos la dejaban entrar, qué sé yo, con una manga corta a la iglesia, en el verano. Jamás abordaron el tema de la sexualidad y del placer. La sexualidad se usaba solo para procrear. Y las mujeres jamás, yo lo digo por experiencia propia, mi madre dice que ella nunca tuvo un orgasmo. Sigue siendo un tema tabú, y darme cuenta o conversar con mis amigas, actualmente incluso,
que nunca han tenido, ni nunca se ha disfrutado con el orgasmo. Es así como una cosa realmente más común de lo que pensamos. Hay mujeres que han vivido toda su sexualidad y con hijos y todo, y no pasa nada. Es realmente alarmante. Con fines procreativos, pero no... Exactamente. Cuando joven se me inculcó la creencia de que las mujeres debían abstenerse del placer del sexo. Es que si tú pololeas, lo único que el hombre quiere es que le tener haga. sexo y vaya a tener guagua. Es la prueba de amor. Ay, no vaya a tener guagua. Que nosotras, por ser mujeres, no debíamos demostrar deseo sexual porque quedábamos marcadas como prostitutas. Que los hombres juran que ellos son los primeros, que ellos tienen derechos a ser los primeros. Las mujeres tienen que complacer al compañero. Eso ha sido una creencia que ha permeado la sexualidad de mucha gente a lo largo de la historia. Porque ¿cómo influye eso? Las mujeres se ponen después en su placer. Hoy a veces ni siquiera después, no se ponen. Yo veo mucho también que sale sobre la maternidad. No veo mucho sobre paternidad, en todo caso. La sexualidad de la mujer fuera deshabilitada, fuera inhibida, y un montón de situaciones que por la prevalencia del hombre, que tal cual como dice, que fue educado en el hecho de que él solamente dejaba la semilla para que perpetuara la especie, la mujer cumpliera solamente el rol ese de ser un habitáculo en donde se generaba la vida. Aquí hay una creencia que dice, siempre tengo que estar dispuesta a lo que él decía. Yo creía que era una obligación estar con él. Eso se sentía antes. Lamentablemente muchas mujeres que participaron de la experiencia nos contaron cómo durante su vida vivieron su sexualidad marcada por patrones patriarcales o por el machismo y normalizaron cosas tan importantes como ser sometidas por sus esposos, aceptando que podían ser obligadas por sus esposos a tener sexo y no viendo esto como una violación o como un abuso, sino como tenía que ser el rol de la esposa, que ella era la que tenía que complacer y era el marido el que, como llegaba cansado a la pega, que traía el pan a la mesa, podía tener ese poder sobre ella, quien también realizaba trabajo, pero no era igual de importante que el del hombre. Yo pololeé 2 años con mi marido y al segundo día de casado me empezó a golpear, porque era pura violencia, puras violaciones que yo sufrí con él. No podía conversarle a nadie mi tema era totalmente en silencio, me lo guardé todo. Entonces, sencillamente, aquí con qué conversaba, porque aparte de que él era una persona de recursos muy elevados, entonces no tenían que saber de que yo me había casado con una persona porque me tenía muy bien económicamente, pero la otra parte era muy triste. Bueno, lo viví, lo viví, nada más. El cuento es que yo después quería puro vivir la vida, ¿cómo se dice? Cuando tú no quieres nada con sexo, nada, porque tú quedas traumada. Se habló que como, bueno, con el matrimonio comenzaba la vida sexual, también no existía el consentimiento, solamente el hecho de ya estar casados, como que todo se valía. No era si yo quiero o no quiero, era estoy casado o no estoy casado. Hubo una cuestión muy interesante que tiene que ver con el matrimonio y las relaciones sexuales y las diferencias de edad entre parejas. Encontramos tanto en los talleres como en los resultados de investigación que había mucha gente que se casaba muy joven, pero joven tipo 13, 14, 15 años. Y de hecho me acuerdo de una experiencia en las cuales como una persona se casó menor de edad para huir de la casa. Era 30 años mayor que yo. ¿Qué opinamos sobre eso? ¿Hay algún comentario sobre eso? Eso yo creo que es un abuso de parte de la persona esa de 30 años, mucho. La niña era menor de edad y ella traspasó ese límite y eso fue lo malo. Encuentro que no está bien que lo haya hecho. Había experiencia de personas muy
jóvenes, que nosotros hoy en día hablamos de la niñez y esas personas ya eran casados. Entonces vivieron una sexualidad que obviamente en ese entonces era un martirio. Uno de las participantes que fue escribió esto. Me hicieron casar a los 12 años con un hombre de 30 años que me pegaba y arrastraba por el piso con mi pelo. Además, no contábamos con la protección ni cuidado de instituciones como el Estado, la justicia, la Iglesia. Al contrario, estábamos expuestos a maltratos verbales, físicos y sexuales en la casa, la familia, la comunidad, el colegio y la iglesia. Esto es vivencia y creencia. ¿A cuántos de esta saga nos golpearon, nos humillaron y nos vulneraron cuando niños? ¿Cuántos se atreverán siquiera a levantar la mano? No culpo a nuestros padres, los míos se esforzaron inmensamente por sacarnos de la pobreza y darnos educación y bienestar, pero estaban superados por las exigencias del trabajo y de la crianza de sus hijos en tiempos en que no existía el control de la natalidad ni otros avances. Para mí es un tema que marcó mi sexualidad en mi vida y que me dificultó. Yo soy ingeniera informática, o sea, he logrado, estoy muy orgullosa de mí, de mis padres, de mi educación, de mi familia, de mis hijos, pero me costó mucho sacar la voz, sacar el cuerpo, sacar todos los dolores y traumas de mi infancia. La violencia, como cuando se cruza con los temas de sexualidad y vejez, es un tema súper apremiante, porque dentro de esta categoría de violencia también vemos como un trazado de la trayectoria de la vida de la persona muchas veces que ha tenido que aguantar. Nos encontramos en los talleres, por ejemplo, muchas experiencias de abuso sexual infantil, como desde antes experiencias de vulneraciones también te van marcando a lo largo de la vida. Y llegas con muchas desventajas acumuladas a la vejez. Había una señora al lado mío, me contaba, yo viví una experiencia más terrible que la otra señora que estaba dando su experiencia, que había sido muy terrible, porque vivió violación, su sexualidad fue a raíz de la satisfacción de otra persona. Otro participante de los talleres que escribió: yo fui violada por 8 personas y no entiendo nada, no capto de sexo. Me crearon un trauma y recién a los 38 años pude ser mamá. Les damos muchas las gracias por la confianza primero de compartirlo y que no van a ser en vano, porque su testimonio va a ayudar a otras mujeres o a otros hombres a que no lo vuelvan a vivir. Exacto, se rompe el ciclo, se rompe, sí. Y en los talleres se dio un espacio de confianza también, en donde se dieron cuenta que no estaban solas, que no estaban solos, y que finalmente ellos tenían un espacio seguro en donde compartir sus experiencias, donde salieron por primera vez experiencias traumáticas, y entre ellos mismos se dieron apoyo, entre ellos mismos se empezaron a dar datos, empezaron a decir, ya, pero puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, y finalmente nosotros solamente tuvimos que facilitar el espacio para que ellos pudieran conversar sobre esto. Incluso de las experiencias malas tenemos que tomar lo mejor. Y así como muchas personas vivieron cosas muy desagradables con su sexualidad, hoy en día pueden sentirse satisfechas porque han logrado superarla. Y he logrado decir, sí, soy fuerte y soy capaz. Y lo puedo hacer y lo puedo decir. Porque esa es la gracia, pues si una vez que lo sacas, lo exteriorizas, ya obviamente te pesa menos. Me impresionó, sobre todo, que fue el único varón con todas las damas presentes y todas se abrieron, contaron sus experiencias. Por la edad que tenían también sufrieron mucho en sus matrimonios, con sus familias que venían de mucho atrás. Entonces eso demuestra que el adulto mayor ya está más empoderado, quiere contar sus cosas para que la nueva generación que viene no tenga esos traumas que hemos sufrido todos nosotros. Y que sigan más talleres, porque nosotros adultos mayores necesitamos más talleres, porque entre los grupos de nosotros hay mucho trauma, muchas cosas que nos inculcaron desde niños. En el taller en que yo participé no asistieron muchos hombres, fueron, si no me equivoco, entre 3 o 4 participantes. Y cuando hablaban las mujeres sobre sus experiencias que se vieron marcadas por
visiones discriminatorias por parte de los hombres, se veía un respeto. Fue una buena experiencia y escuché también de parte de mis compañeras y compañeros talleristas que eso fue algo que ocurrió en todos los talleres, que cuando habían mujeres que daban testimonios de abuso, de violación o de actitudes violentas o machistas por parte de hombres, ellos se quedaban en silencio y más participaban como oyentes de ese momento que tratando de meterse, que en verdad fue algo que hicieron todas, las mujeres también. Hubo mucho respeto y yo creo que se generó una reflexión que esperamos que dure más allá del término de estos talleres para que estas personas ahora puedan resignificar estas experiencias que las marcaron por estos roles de género y el machismo y el patriarcado, y ahora vean que en verdad todo lo que ellas sintieron y todo lo que ellas vivieron, las veces que las trataron mal, sí importan y no es normal y no tiene que ser así. Ahora las mujeres tenemos más validez, podemos exponer nuestras inquietudes, empoderarnos de nuestro cuerpo, de nuestras acciones, no que te impongan ese machismo desde niña, no, que la mujer es para esto y tú eres para esto, no. Tenemos que salir de eso. Una tarea difícil, pero no imposible. La sexualidad ha sido y es una temática aún invisibilizada, cargada de desinformación. Entonces, imagínate cómo es que las personas mayores, después de haber vivido toda una vida de desinformación, de prejuicios, luego se encuentran con una sociedad que además les carga en su mochila de prejuicios más prejuicios todavía. ¿Cómo lo leo yo? Como que existe la creencia de que un adulto mayor, porque tiene 80 años, ya no funciona sexualmente. O no quiere tener nada a los 80 años. No es que no quiera, es que no debe. Como claro, que ya va cuesta abajo en la rodada, entonces eso ya no. Entonces yo lo pongo en la mesa porque para que lo conversemos. ¿Creen que es cierto eso? Pero puede ser Está inserto en un mundo en que es mal visto, que a cierta edad uno pueda sentir, desear, incluso hasta poder transmitir. Hay mucho perjuicio por el hecho de que una persona un poquito más joven no puede hablar con un hombre, ya se están emparejando. Eso no puede ser. Todos tenemos el derecho a hablar con quien quiera. Personas adultas mayores, a mí me encanta que hablen con varones mayores, que se entiendan, que se inviten a tomar once, que se compartan. Pero no con perjuicio del sexo. Y a uno la miran como una mujer vulgar. Y eso no puede ser. Y entonces llegan a una edad mayor que se vuelve aún más complejo porque estamos acá nosotros sin ninguna potestad opinando sobre cómo deberían vivir su sexualidad, y van los hijos y opinan de cómo deberían vivir su sexualidad los papás, y luego en las residencias tampoco les permiten, o si queda viuda, ¿cómo va a estar con otra persona? ¿Cómo podemos vivir así? Yo encuentro que cuando uno ya tuvo su pareja, por mí, yo hablo por mí, no desea tener otra persona. Puede ser una cruz, ¿sí? Porque no va a ser nunca igual como el No, por supuesto que no. Para mí ya no hay deseo, porque no existe esa pareja que a mí me atraería. Porque yo tuve el primer y último amor con el que fue mi esposo durante 37 años. Muchas gracias por tu Personas que contaban sus experiencias que tenían que ver, por ejemplo, después de la viudez. Cuando para algunos se les cerraba una puerta porque dejaban de estar con su pareja, y para otros se les abría una puerta, se les abrían oportunidades, se sentían más libres, con más libertad de poder explorar su sexualidad y entendiendo la sexualidad también como propia, como desde una misma o uno mismo, no necesariamente entre parejas. Sé que a lo largo de su vida está muy marcado el tema del matrimonio con el tema de la sexualidad, pero la sexualidad no es solamente el matrimonio, también es algo suyo. No se termina aunque el compañero ya no esté. Bueno, algo muy importante recalcar es que la sexualidad cambia etapa a etapa. La sexualidad es muta, evoluciona y cambia dependiendo a nuestros estados de ánimo, a nuestra vida, a nuestra biología en ese entonces, en ese minuto de la vida en que queremos vivirla. Entonces, cuando ya las personas llegan a una etapa de vejez, que se le llama 60 para adelante, tiene que ver quizás con cambiar la cantidad que uno tiene de sexo o la cantidad de sexualidad a la que uno se ve enfrentada versus la calidad. Y más tranquilidad, pues, señorita, porque tú no vas a pensar que quedar embarazada, nada. Porque yo creo que se goza más.
¿Tú crees que se goza más? Porque hay más fertilidad. Claro. Eso es una súper buena creencia, Claro. es una creencia, porque tal vez para otras personas no es así, Eso, no. pero puede pasar. De hecho, hemos leído papers y hay científicamente comprobado. Hay estudios que dicen que cuando una persona ya es más mayor, como no tiene esa responsabilidad de cuidar a los hijos o de que se va a quedar embarazada, se relaja un poco. Y con mayor experiencia también. Y con mayor experiencia. Y una persona mayor compartió que el amor en el adulto mayor se puede llegar a ser tan intenso como el juvenil, ya que la cantidad se reemplaza por la calidad de las caricias, de los encuentros íntimos, o sea, se cambia cantidad por calidad. La mejor época sexual de mi niña es ahora, No lo puedo creer. a los 70 y tanto. Ojalá muchas personas pudieran tomarlo como esta persona en particular que dijo, se cierra la fábrica y comienza el parque de diversiones. Bueno, ¿qué puedo decir de eso? De tener una vida sexual excelente, satisfactoria y plena. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! La sexualidad nunca se acaba. Y ese es el primer mito que hay que derribar. Nunca se acaba la sexualidad. A ninguna edad. La sexualidad para mí no tiene edad. ¿Por qué razón? Uno ve cuánta gente mayor de edad, de la edad nuestra, 60, 70 años, todavía tiene inclinaciones sexuales que le permitirían vivir mejor, porque está asociada a la vida misma a la sexualidad. Y de ahí que tanta gente se dedica a tomar pastillas X. ¿Por qué? Porque quiere mantenerse activo sexualmente, aunque tenga 70 años, 80 años. Entonces pienso que es muy importante de que no le hagamos quita a esto de la sexualidad por la edad. Porque este tema nunca debe dejarse de hablar. Ya. Si lo transformamos en creencia... Aunque tengamos la edad que tengamos. Exacto. Para mí la sexualidad es intimidad, exploración y placer. Partimos. ¿Quién quiere comenzar? Para mí, la sexualidad es amor, comprensión y cariño. La sexualidad en general es también estar alegre y estar dichoso y estar pleno en que ambos van a tener una relación satisfactoria. ¿Qué es lo que es sexualidad adulto mayor? Que tiene que ser plena y disfrutar la concha porque nos quedan los últimos petardos. Es natural, solemne y amor. Yo encuentro que tiene que ver con la afectividad, con el placer y la comunicación. Es afectivo. Segundo, creo que es un encuentro de personas independiente del sexo que sea. Puede ser hetero o no. Y también creo que significa placer. Para mí es el amor, la entrega y el placer. Primero, amor. Amor. Instinto. Instinto. Y placer. Y placer. Tenemos varios conceptos. Vamos de acuerdo acá. Tenemos varios conceptos. Creo que se ha seguido casi todos sus relatos. El amor pareciera y es válido. Amor porque para tener un encuentro con otra persona, por supuesto que tiene que haber a lo menos una pizca de amor. Y si a ese amor le agregamos pasión, se produce un encuentro que a la vez va a causar una alegría inmensa, porque ambos van a sentir un placer de estar conociéndose, de estar en forma íntima y de estar gozando ese momento. Se está repitiendo el amor y comprensión. No creo que se está repitiendo en cada pregunta, porque a mí me parece lo mismo casi. Amor, comprensión y una relación afectuosa. Ya. Amor, vemos que se están repitiendo el amor, la comprensión, parece que todos nos comprenden el amor. Concordando con todo lo que han dicho hasta ahora y de acuerdo a todas las trancas que tenemos y que traemos en los tabúes, etcétera, de nuestra sociedad, para mí el primer punto es el amor. Yo creo que sin amor, sin ese lazo maravilloso, no puede existir
sexualidad, para mí. Pero también la sexualidad tiene la dimensión individual. ¿Cómo es vivir la sexualidad individualmente? ¿Qué piensan de vivir la sexualidad individualmente? ¿Es algo que han podido hacer a lo largo de su vida? Como explorar esta dimensión de la sexualidad con uno mismo y no con el otro. Por ejemplo, la masturbación, como todo, donde no se necesite a alguien a quien amar, sino que tú eres el centro. Como bien lo había dicho también Paula, el autoplacer, como también se conoce. No, yo nunca lo hice. Yo tampoco. ¿Nunca está? Ahora cuando tiene ganas le pongo la abuela y se va. No hay más. Y se habla de autotoque amoroso, es lo que tú te estás entregando a ti misma. O al otro también, es el autotoque, saber tocar en forma amorosa. Hacer en sí mismo del toque con cariño, pero uno mismo para el autoconocimiento. Que si bien mucho tiempo se vio relacionada a la sexualidad como algo en pareja, como abocada a los hijos, ahora podían tenerla de una manera personal. Entonces me sirvió a mí para reflexionar de mi vida, de a lo mejor los errores que cometí, a lo mejor de no haber a tiempo solucionado el problema de miedo a sexualidad, pero primero privilegié el asunto de mis hijos, ¿entiendes? El trabajo con ellos y todo, y como soy optimista, lo dejé pasar, pero ya a mi edad ya no dejo pasar nada. Yo creo que muchas de las personas no han tenido relaciones en años, ¿te fijas? Porque no fueron buenas experiencias, porque no fue grato, o porque no tenían la persona indicada a su lado, así de simple, ¿te fijas? Y ahora tienen otra mentalidad y saben que pueden hacerlo y que pueden sentir satisfacción de forma personal. Ya una autosatisfacción que eso antes ni siquiera lo contemplaba. Claro, o sea, la sexualidad parte por uno mismo. Claro. Tú uno primero. Primero una relación conmigo mismo. Es decir, como para poder también yo tener esta relación de comunicación, para hablar del consentimiento, es súper importante tener en cuenta cuáles son las cosas que me hacen sentido a mí. Y aprender a gozarlo desde uno misma y ser libre con lo que uno pide, con lo que uno le gusta y todo eso, y es fundamental. En cuanto a las experiencias positivas que salieron en los talleres, que fueron súper bonitas, fue el tema de resignificar que el sexo o la sexualidad no es solamente sexo y que el sexo no solamente se enfoca en la penetración, sino que hay otras experiencias que se pueden tomar como experiencias sexuales y son válidas también dentro de lo que es vivir nuestra sexualidad. La sexualidad es todo, es cómo se abraza, el cariño, la forma de pensar, el anticiparse, la intuición, todo sexualidad es un camino que no termina hasta la muerte. La sexualidad es como respirar, es parte de la vida. No termina a los 60, ni a los 70, ni a los 80. Termina cuando uno se muere. Hasta ese momento es posible tener sexo. No se trata de penetración y todo, sino que diferentes formas de sexo. Y lo otro que voy a enfatizar lo que dijo Carlos, en que erróneamente hay personas que piensan que el sexo es sucio, que es malo, que no corresponde, y eso no es así. He dicho. Caso cerrado. Entonces, Bienestar Mayor, ¿qué hace? Quiere fomentar el conocimiento sobre la sexualidad y romper con esa mochila que ha venido imposibilitando una vivencia libre sobre tu sexualidad. De verdad que siento que esta es una tremenda oportunidad de liberarnos de esa mochila. Gracias a ustedes. Va a estar bien cualquier manera en que ustedes le den el lugar a la sexualidad en la vida, pero que el lugar que ustedes le dan a la sexualidad a la vida sea lo más libre de prejuicios, que sea un lugar cómodo el que ustedes que le dan, que sea una tierra fértil en donde ustedes puedan florecer y desarrollarse como seres humanos. ¡Ay, qué bonito! Y ahora viene la parte de la exploración. Hemos hablado sobre nuestra vivencia y a nosotros Tienda Erótica, que es una tienda muy comprometida con la vivencia de la sexualidad, más allá de vender, sino que cómo la gente vive su sexualidad libremente, nos trajo y nos prestó unas muestras de lo que ellos venden para que lo tengamos cercano a nosotros. Ya hacen unas muestras y además nos mandan unos regalitos por eso. Bueno, mi nombre
nombre es Marisol Sánchez, yo trabajo en la erótica. Ya les voy a introducir más de lo que hacemos en nuestro día a día. Nuestra pega es increíblemente entretenida, además de ser muy educativa en relación a nuestra sexualidad. Hay tanto que hemos aprendido, tanto por desaprender y aprender, por resignificar. Para nosotros es maravilloso, porque desde edades tempranas hasta justamente cuando decían, hasta cuando uno se muere, el hablar de sexualidad, el vivir la sexualidad libremente, para nosotros es una tremenda causa, es una tremenda bandera de lucha de la cual nuestro aporte como empresa viene desde ahí. Somos seres humanos, somos eróticos hasta que de verdad nos morimos. Y el acompañar y el poder apoyar en diferentes etapas de la vida la transformación de nuestra sexualidad para nosotros es la clave del por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, gracias nuevamente, ya vamos a interactuar aquí en esta sorpresita que les tenemos, que espero que la tomen de una manera súper lúdica, súper entretenida y de mucha interacción. Bueno, este es nuestro corazón y aquí tienen las coordenadas de cómo nos llamamos, ¿cierto? ¿Dónde nos encuentran? Ah, la velita, ya. Efectivamente, esta es una vela, ¿ya? Pero es una vela que tiene beneficios, así como, ¿cierto? El aroma. ¡Ay, ay, ay! ¿Tu tamaño? La medida de ella. Ya, ¿y eso usted qué cree que es? Este es un pescado. ¿Cómo que sabes que me gusta esto? ¡Este es un delfín! ¿Cómo supieron? Gel lubricante íntimo. Sí. Y eso es muy bueno para nuestra edad. Lo que pasa es que yo pensé que era crema de mano, me eché un poquito y lo sentí como pegajoso. Me dejó las manos impecables. ¿Qué le parece? Yo lo veo como una flor, pero también tiene forma de un pene. ¿Qué será una chifa? Para ponérselo al amado, para recorrerlo entero. Estimula los órganos sexuales. Para jugar, yo no sé, mira qué bueno que me salió. Las plumitas tienen un estimulador. Un coayudante de generar placer en la persona. ¿Ya? Sí. También puede ser. Me parece a mí. Si vos ya estáis cacho paraguas ya. La voz de la experiencia. La voz de la experiencia. Por ahí el dedo. El dedo nomás no te ¿Para qué cree que puede servir? Caramba, para la masturbación es excelente. Estaba de moda los sex shop en el año 80. Súper vergonzoso que me vieran en un sex shop cuando yo quería ir a un condón siempre. Ya. Está todo grabado. Empiezan al lado de la cámara, así como para vibra. Empezando. Oye, ¿la dirección la vas a dar? Sí, por supuesto la vamos a dar. La opción no es un chupón, ya, convengamos, están los chupones que difieren mucho de lo que es una micro. Exactamente, nosotros le podemos para estimular el clítoris. No, vamos a los pulsores, vamos a las tetillas de los.
maravillosa también. Entonces, el internalizar eso y el empatizar con el otro y el preguntar y el abrirse son las claves que te generan también esta instancia y de eso se trata, más allá que uno diga sí, yo estoy en negocio de tienda erótica y vendemos juguetes eróticos y todo el cuento y uno lo puede mirar desde un lado súper lúdico, que está bien, lo podemos pasar bien, es entretenido, ¿cierto? Nos conectamos desde otra vereda, pero en la profunda, en la interna, lo que a nosotros nos moviliza es esto, es que hablemos de sexualidad, es que... Hablar, cuestionarse, y que ojalá esto no se le quede acá y ustedes después sigan hablando, sigan pensando, sigan cuestionándose. ¿Qué pasa con esto? Lo estoy haciendo porque a mí me gusta, porque me lo impusieron, y somos agentes de cambio todo el tiempo. Eso quiere decir que si más adelante una sobrina, una nieta, una amiga, una tía nos pregunta algo, invitémosle a cuestionarse. Lo bonito de esta experiencia yo creo que fue que las personas le pudieron dar nuevos significados a la vivencia de la sexualidad, incluso en esta nueva etapa de la vejez, ¿cierto? Entonces ampliaron su visión de sexualidad, ya no era solamente el sexo con penetración, sino también empezaron a ocupar otros términos como afectividad también, o juego dentro de la sexualidad que se proponían vivir desde ahora, luego de los talleres. Entonces ahora uno se siente más libre de expresar lo que uno quiere, sin tener ataduras de nada, y llegar y expresarlo. De que hoy nos abrimos a un mundo diferente y todos de una u otra manera hicimos clic con el taller. Y estoy muy agradecida porque esto a mí me hizo muy bien, como que me solté. Qué bueno. Eso sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Altas bendiciones. Ya. Chao. ¿Qué le diría a las personas de tu generación? Ay, que abriéramos los ojos y aprendiéramos esto que es maravilloso. A la sociedad que que no restrinja tanto a los niños, que le hablen de sexualidad porque uno después queda ignorante hasta grande. Yo creo que ahora como abuelos nos corresponde también darle la formación a nuestros nietos adecuadamente, porque tenemos más tiempo, más cariño que nuestros hijos. Eso mismo. Ojalá, siempre pienso que ojalá los padres de ahora vean a los niños de antes y les hablen, les digan. ¿Hay algún sentimiento que le dejó el taller? ¿Con qué se queda usted? A ver, un sentimiento de bienestar, de tranquilidad, de ver que no estábamos equivocados al dar a conocer todo lo que se dijo. Perfecto. No me lo esperé nunca, la verdad. ¿Estamos en vivo? Ahora estamos en vivo. Cuéntenos, chiques. Gracias, mami. Quería decir que ha sido un espacio fructífero de reflexión, de desconstrucción sobre las actitudes, los prejuicios en relación a la sexualidad mitificada que se ha vivido históricamente aquí en Chile en relación a las personas mayores. Ha sido un espacio de construcción, ha sido un espacio de reflexión. Y eso quedó con una sensación de mucho amor, de mucha acogida. Y Vicky, adelante. Yo igual, estoy como muy emocionada de esto. Creo que lo que estamos haciendo como ha tenido mucho peso, muchísimo, y es muy loco sentir que tiene más peso de lo que pensé que iba a tener. Sobre todo con una población que está en vulnerabilidad social, una población históricamente marginada desde lo social, desde lo económico y ahora desde lo que es lo etario con personas mayores. Entonces, Vicky, agradecerte a ti el espacio, la gestora de todo esto, y un abrazo también por este nuevo proceso y nuestra nueva etapa. Y vean este documental y compártanlo por todos lados porque tenemos que seguir hablando de sexualidad aquí y en la Quebrada del Ají. Así que siga creciendo Bienestar Mayor. Sí, que siga. Que siga. Y ahora vamos a hacer un video. ¿Ya? Sí. Queremos hacer un video y estamos haciendo este video en todos los talleres, así que si nos acompañan con esta frase sería espectacular. Queremos gritar, hablemos de sexualidad. Vamos a hacer una práctica, vamos a hacer una práctica. 1, 2, 3. ¡Hablemos de sexualidad! 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 ¡Hablemos de sexualidad!
Chao.